Veamos un problema interesante con las cartas españolas. A este mazo de cartas lo que vamos a hacer es separarle las que se llaman figuras, es decir, a las sotas, a los caballos y a los reyes. Es decir, que en total vamos a tener 12 cartas. 12 cartas. Van a ser 4 sotas de oro, espada, basto y copa, 4 caballos de oro, basto, copa y espada, y 4 reyes, espada, basto, oro y copa, de la misma forma que las anteriores, uno de cada palo distinto. Entonces, teniendo estas 12 cartas formadas por este grupo de 12 cartas formada por caballos, sotas y reyes, nosotros vamos a decir que de estas 12 cartas vamos a agarrar un grupo de cartas, una cantidad de cartas, puede ser una sola carta, o hasta las 12 cartas nosotros podemos agarrar, y vamos a decir que de este grupo de n cartas que agarramos, tenemos una probabilidad de sacar un rey o de sacar reyes de un tercio. Es decir, que si agarramos una n cantidad de cartas, no importa cuál sea, puede ser 1, 2, 3 o las 12, vamos a tener una probabilidad de que entre ese grupo de cartas hayamos agarrado un rey de un tercio. Fíjense entonces la cuestión. Acá yo ya les estoy dando la probabilidad. Y la pregunta que yo les voy a hacer es: ¿cuántas cartas agarramos? Es decir, para haber obtenido una probabilidad de un tercio, o para tener una probabilidad de un tercio, ¿cuántas cartas agarramos? Esta n, ¿por qué número es que lo reemplazamos? Es decir, ¿cuántas cartas agarramos? Bueno, si nosotros tenemos un tercio de probabilidades de haber agarrado un rey, lo primero que se nos viene a la cabeza es que agarramos 3 cartas y que había un rey. Si nosotros en 3 cartas, dentro de esas 3 cartas hay un rey, esto quiere decir que tenemos un caso favorable, que es ese rey, de 3 casos posibles, que son las 3 cartas que agarramos, lo que cumple la condición. Es decir, que tranquilamente una de las respuestas a esas preguntas es que agarramos 3 cartas. Sin embargo, el problema no termina ahí, porque fíjense qué sucede si nosotros agarramos 12 cartas. Si agarramos 12 cartas, dentro de esas 12 cartas, que van a ser nuestros casos posibles, van a estar los 4 reyes, que son nuestros casos favorables. Esto, 4 sobre 12 es igual a un tercio, que es la probabilidad que se nos dio en un principio. Nos dijeron que la probabilidad de haber agarrado un rey sin saber cuántas cartas agarramos era de un tercio. Entonces, también pudimos haber agarrado 12 cartas.
Y fíjense qué curioso este problema, porque en los problemas anteriores nosotros teníamos el enunciado, teníamos las condiciones, y en base a eso teníamos que calcular la probabilidad. Sin embargo, acá nos están dando la probabilidad, fíjense, la probabilidad de haber agarrado un rey. Nos dijeron que es 1/3, y nosotros lo que queremos saber es cuántas cartas agarramos para llegar a esta probabilidad. Ahora bien, dijimos que pudimos haber agarrado 3 cartas con un rey adentro. 3 cartas, esto lo voy a aclarar, 3 cartas con un rey, o 12 cartas con 4 reyes. Sin embargo, todo esto no termina acá. Acá tenemos una respuesta correcta y 2 respuestas correctas. Ahora fíjense qué hubiese pasado si hubiésemos agarrado 6 cartas. Si en ese grupo de 12 cartas nosotros solamente agarramos 6, de las cuales contenían 2 reyes, nosotros estaríamos frente a unos casos posibles, que serían las 6 cartas, las 6 primeras cartas, y unos casos favorables, que son los 2 reyes. Es decir, que si agarramos 6 cartas con 2 reyes, nosotros estaríamos con una probabilidad de 2/6, que es igual a 1/3, de la misma forma que en los casos anteriores. Por lo que a estas 2 primeras respuestas le podemos agregar también una tercera respuesta correcta, que sería agarrar 6 cartas con 2 reyes. Y esto nos da una tercera respuesta correcta. Y para terminar, como ya supongo que van viendo cómo funciona este problema, les muestro que la última posibilidad que se nos puede presentar es que nosotros hayamos agarrado 9 cartas y de que esas 9 cartas, o que en esas 9 cartas hubiese habido 3 reyes. Esto nos daría nuevamente unos casos favorables, que son los 3 reyes que están en este grupo de 9 cartas, que es igual a 1/3. Entonces podemos agregar la última respuesta correcta, que sería agarrar 9 cartas con 3 reyes. Y todas estas respuestas son correctas. Es decir, que cualquiera de estas 4 opciones que nosotros digamos estarían respondiendo a esta cuestión. ¿Cuántas cartas agarramos? Cualquiera de estos 4 grupos de cartas estaría cumpliendo la condición de tener 1/3 de probabilidades de agarrar un rey, o de haber conseguido un rey. Entonces, fíjense esta cuestión, esta curiosa cuestión que nos presenta la probabilidad, no solo trabajando desde los datos hasta la probabilidad, sino que en este caso trabajamos desde la probabilidad hasta los posibles datos. Y estas son cuestiones muy interesantes a analizar. El camino inverso de la probabilidad siempre es bueno analizarlo.